Bien, muchas gracias, hermano. Am, Buenas tardes, hermanos. Muchas gracias por conectarse a esta reunión. Gracias por la paciencia y la dedicación durante todo el año 2021 a las reuniones, no tan solo para estudiar el libro de los Salmos, sino también para seguir a otros hermanos que se han dedicado al ministerio y a la exposición de la palabra usando este medio que el Señor nos ha dado y nos permite. Qué bueno es estar juntos, qué bueno es vernos y saludarnos, aun cuando no nos podemos tocar, incluso no nos conocemos. Yo, por ejemplo, saludaba a la hermana Socorro, no la conozco, nunca la he visto y la veo ahora en el Zoom, pero qué buena es la oportunidad que el Señor nos da de a través de este medio conocer tantos hermanos y ver cómo la palabra impacta, llega a lugares distantes, ¿verdad? Imagínense, yo estoy aquí sentado en algún punto del planeta, en Australia, usted está sentado allá en México, o está sentado en Chile, o en Concepción, en la ciudad de Concepción, o en Talcahuano, como el hermano Adiel. Entonces, el Señor, como su palabra corre y es glorificada, se cumple. Muy bien, vamos a seguir con nuestro estudio del libro de los Salmos, y vamos a ir al Salmo 25, y vamos a leer el Salmo completo, Salmo 25, versículo 1. Así que los invito a abrir la Escritura, la palabra del Señor, en el Salmo capítulo 25, Salmo 25, versículo 1. Acordándose que este Salmo es un Salmo alfabético. Recuerden que alfabético significa que cada versículo, cada primera palabra de versículo comienza con una letra del alfabeto hebreo, desde la primera, Aleph, hasta la última, Tau. Ahora bien, en español no tenemos muchas de esas palabras por el tema de traducción, pero es importante saber que este es un salmo alfabético. Y ya expliqué las características del salmo alfabético en la reunión anterior. Vamos a repetir algunas cosas. Versículo 1, dice así, Salmo 25, versículo 1. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Que el Señor bendiga la exposición de su bendita palabra. Muy bien. Este es el Salmo 25. Yo pensaba que bueno es para terminar el año hablar del camino. Y es el salmista que utiliza esta figura del camino para hablarnos de un estilo de vida, de una conducta, de una forma de andar en la vida, de la dirección que uno toma en la vida. Y qué mejor, hermanos, es al terminar el 2021 el poder
pensar en nuestra vida como un camino, el camino que el Señor nos ha trazado y el camino que dejamos este año que termina y el camino que tenemos por delante hasta que el Señor venga. Y entonces el Salmo 25 nos da una visión completa, acabada, de lo que significa andar en el camino del Señor, de todo lo que necesitamos para andar en este camino. Es por eso que está desde la A hasta la Z, el Salmo alfabético, indica lo completo. Por eso es alfabético, de la primera a la última letra, todo lo que necesitamos, indica el sentido de algo completo, de algo absoluto. Aquí está, todo lo que tú necesitas, el equipamiento que tú necesitas, los valores que tú necesitas, los principios que tú necesitas para andar en este camino. Y todos nosotros, el predicador y los que escuchan, necesitamos escuchar al Señor, necesitamos depender del Señor en este camino, Vamos a ver entonces, y les propongo recordar algunas cosas que vimos en la última reunión para poder engancharnos con el final del Salmo. Le puse a este Salmo, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Yo creo que eso es la esencia del Salmo, la oración del Salmo. Y nos enseña muy bien que el Salmo 25 es una oración. Muchos han dicho que es un lamento, porque está el salmista demostrando su dolor y su aflicción por sus propios pecados, lo vamos a ver, pero también por las acechanzas del enemigo. Los enemigos ponen una gran presión sobre el salmista, y en este camino, él ruega al Señor que esté con él. Lo vamos a ver. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Les propongo la siguiente división. En el versículo 1 al 2, de la primera parte, vamos a ver confiando en el Señor. Ya lo vimos la última vez, vamos a recordar algo de eso. En el versículo 2 al 7 tenemos orando por protección, dirección y perdón. Versículo 8 al 10 vamos a encontrar exaltando los atributos del Señor. Qué importante es, y vamos a ver los requisitos de este maestro, de este gran enseñador que es Dios, y por qué el salmista va a acudir a Dios. Versículo 11 al 14 es el Señor que cumple sus promesas. Qué preciosas estas. Yo creo que esta es una de las secciones más hermosas del Salmo, donde el salmista derrama su corazón y en quien él confía. Vamos a ver que es las promesas del Señor, confiar en las promesas de él. Y por último, vamos a ver algunos obstáculos que el salmista encuentra en su camino y cómo el Señor es fiel en esas circunstancias. Versículo 15 al 22. Muy bien. Recordemos algunas cosas rápidamente en el versículo 1 al 2. Dice así la palabra del Señor. Versículo 1 al 2. Dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. Ya dijimos esto, voy a avanzar rápidamente acá, pero es importante cómo empieza el Salmo. En un Salmo que habla del camino, en un Salmo que habla de la dirección en la vida. ¿Cómo comienza el Salmo? Qué potente. El salmista empieza diciendo, a ti, oh Jehová. Y usa la palabra para Jehová, el Dios del pacto, el Dios de las promesas, el gran yo soy de Éxodo capítulo 3. Este es el Dios que cumple promesas. Y empieza en una forma enfática. Todo el énfasis indica la urgencia del salmista. Al comenzar el camino, al entender lo importante que es el camino del Señor y que Él esté en ese camino, el salmista comienza en el versículo 1 derramando su alma al Señor. Y comienza derramando su alma y dependiendo completamente del Señor. Qué gran enseñanza para todos los que escuchan y para el que habla. Cuán importante es que dependamos enteramente del Señor en el camino que el Señor nos ha trazado. Noten que dice el salmista, a ti, oh Jehová, enfático, levantaré mi alma. Esto significa y sugiere la idea de total dependencia en el Señor. Lo noté ahí para ustedes. El salmista reconoce su total dependencia, absoluta. Muchos reconocen que quizás la idea de levantar el alma es la idea del sacrificio. Por eso puse un altar ahí, esa idea de dependencia completa, de entrega completa a la voluntad de Dios. No se haga mi voluntad, sino tu voluntad. No se haga como yo quiero, sino como tú quieres. No, hermanos, ese es un gran impedimento en el camino del Señor en nosotros. Muchas veces queremos hacer lo que nosotros queremos.
queremos hacer nuestra voluntad. Como Israel cuando se le dijo que caminara por los caminos, que parara en las sendas antiguas, que preguntara por las sendas antiguas, e Israel dice, no caminaré, no caminaré. Muchas veces decimos lo mismo. Y cuán mal nos va, cuán mal. Versículo dice, en ti confío. La expresión confío significa que el salmista dice la palabra allí, dice, noten, dice, Dios mío, habla de la intimidad, habla de la relación cercana con el Señor. Y utiliza otra palabra para Dios. Ese es el Dios de la creación. Eso es muy importante. En la primera línea es Jehová, en la segunda línea es Dios. Es el Dios creador, es el Dios todopoderoso, el Dios en su majestad, en su gloria, es el Dios creador. Este es Dios. Este es el Dios en el cual Él está descansando. Dice el versículo, en ti confío. Y habla de lanzarse a los pies del Señor. De literalmente de arrodillarse delante del Señor en total dependencia. Qué grande el versículo. Y dice entonces, le puse aquí, confiando en el Señor. El salmista reconoce que en el camino él depende completamente del Señor, de principio a fin. Noten que lo dijimos en la reunión anterior. El salmo comienza confiando en el Señor y el salmo termina con confianza en el Señor. ¿Ya? La confianza en Dios amarra el versículo, el salmo completo, de principio a fin. Es confiar en Dios. Hermanos, esto es el centro del salmo, confiar en el Señor, en el camino. Qué difícil es. Fácil es decirlo, pero qué difícil es llevarlo esto a la práctica. El Señor nos ayude. Y el Señor nos ayude a confiar en Él. Esa es la convicción. Lo que quiere el Señor, confiar en Él, descansar en Él. Versículo, segunda parte, versículo 2 al versículo 7, lo vimos la vez anterior, solo recordarles. En el versículo 2, segunda parte, hasta el versículo 7, el salmista empieza a orar, está orando al Señor. Y ora por tres cosas específicas en esta sección introductoria al Salmo, versículo 2 al 7. El salmista ora por protección. Noten ustedes que el salmista ora por protección de la vergüenza. Protección de la vergüenza. Y dice así en el versículo 2, segunda parte, hasta el versículo 3. Dice, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Noten la expresión aquí, dice, no sea yo avergonzado, no sea yo avergonzado. Es interesante, lo dije también, solo para recordar, la expresión avergonzar expresa el sentido de confusión, expresa un sentido de consternación, expresa un sentido de inferioridad. Es una emoción profunda, pero al mismo tiempo expresa la idea, le puse ahí está definido, es la humillación que viene de ser abandonado, pero de ser abandonado por Dios. El salmista no quiere sufrir la vergüenza y la humillación de que él, habiendo confiado en Dios, Dios lo deje, Dios lo abandone. ¿Sabe qué, hermano? El Señor no abandona a los suyos. Lo vamos a ver en este salmo. En el camino el Señor no deja a nadie. Gloria a Dios por eso. El Señor no deja a nadie tendido en el camino. El Señor no deja a nadie abandonado en el camino. Nadie es avergonzado. Por eso dice el salmista, no se alegren de mí mis enemigos. La expresión alegrar significa en triunfo, en victoria. El mundo está esperando que tú caigas. El mundo está esperando que todo lo que tú has dicho es mentira. Que todo lo que tú has profesado es falso. Eso es lo que el salmista teme. Pero entonces el versículo 3 es un versículo de confianza y dice, ciertamente, enfático, ninguno de cuantos esperan en ti será avergonzado. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Y yo le dije la reunión anterior, qué precioso es poner la primera línea del versículo 3 en nuestra mente y recordarla para siempre. Ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Ninguno. De aquellos que esperan con expectación, no es una espera resignada, sino que es una espera en esperanza, es una espera en certeza que el Señor lo hará. Ninguno de cuantos esperan en ti será avergonzado. Ninguno. Esa es la promesa del Señor. Él no deja abandonado, Él cumple sus promesas. El salmista está hablando del camino.
Y entonces dice, yo confío en ti, yo me voy a postrar delante de ti, yo voy a depender completamente de ti. Y sé, Señor, que tú no dejas, tú no abandonas, cumples tus promesas. No sea yo avergonzado, sino los que sean avergonzados sean aquellos que te deshonran. Hay un versículo que siempre me acuerdo, mi madre me lo citaba, está en Primera de Samuel, capítulo 2, a la que lo cite bien, versículo 30. Espero que sea este el versículo 2:30. Primera de Samuel, en el capítulo 2 y en el versículo 30. Dice así. Dice, por tanto Jehová, Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí. El profeta habla a Elí, que ha pecado contra el Señor, sus hijos han pecado. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Note la última parte del versículo 30 de 1 de Samuel 2. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. El Señor honra a los que le honran. Y dice el versículo aquí, en el versículo 30, y los que me desprecian serán tenidos en poco. En el versículo 4, el versículo 5, tenemos dirección en la adversidad. Noten ustedes cómo el salmista dice aquí. Dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame en tus sendas. Noten que él dice, hazme conocer, dame a conocer tus caminos, muéstrame tus caminos. Dice el versículo, enséñame tus sendas. Es interesante porque usted, si ha seguido el estudio de los salmos, se acordará de otro salmo que habla del camino, y es el Salmo capítulo 1, cuando habla del hombre bienaventurado, aquel que anda en los caminos del Señor. Aquí el camino es el mismo, el camino del Señor. Y cuando habla del camino de Dios, es el camino de la palabra de Dios, del testimonio de Dios. El salmista quiere ver la obra de Dios, actuando en su día. Esa es la idea. Muéstrame cómo tú obras. Muéstrame tus caminos. Dice el versículo, encamíname en tu verdad. Esto ya lo vimos la vez anterior. Encamíname en tu verdad. Dice, y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Y yo le recordaba la vez anterior que quizá el salmista está recordando lo que otro hombre de Dios oraba en el pasado, que le dijo al Señor, muéstrame tus caminos. Lo vimos la vez anterior. Y ese está, y puse aquí la cita para recordarles. Éxodo 33, versículo 13, o Éxodo 34. Es Moisés en el desierto, cuando el pueblo ha pecado contra Dios, cuando han construido un becerro de oro, ¿se acuerdan? Y se han dado la espalda a Dios. Y el Señor ya no quiere andar con el pueblo. Y es Moisés que ora al Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, entonces él no irá a ningún lugar, no podrá dar un paso. Y entonces Moisés le dice, muéstrame tu gloria. Lo leímos la vez anterior. Muéstrame tu gloria, muéstrame tus caminos, le dice. Es Moisés que entiende que no puede andar en el desierto sin la presencia del Señor, sin el Señor. El hermano oraba al principio y oraba por la presencia de Dios. Cristian oraba así. ¿Y qué gran relación tiene con lo que estamos hablando? En este camino yo necesito imperiosamente al Señor. Eso es lo que el salmista está diciendo. Sin la compañía, sin la guía del Señor, no somos nada. No somos nada. Examina tu vida en este 2021 y observa tus fracasos, tus derrotas. Todas fueron porque nos alejamos de la voluntad de Dios. Pero los éxitos, victorias, triunfos, fueron por estar en la voluntad de Dios. El salmista reconoce en todos estos verbos, que ya los explicamos la vez anterior, dice, muéstrame tus caminos, encamíname en tu verdad, en tu fidelidad, enséñame, tú eres el Dios de mi salvación, tú ya me has salvado. En ti espero todo el día. El salmista reconoce la necesidad su necesidad de estar con el Señor siempre. Y entonces el salmista dice en el versículo 6, la tercera dirección, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. Yo encuentro este versículo precioso, porque en un salmo que habla del camino de Dios, en un salmo que habla de la dirección en la vida, y de la gran necesidad que el salmista dice de que el Señor le muestre sus caminos, el versículo 6 dice, es que en el camino necesitamos la bondad de Dios.
Necesitamos la misericordia del Señor. Sin esa misericordia no somos nada. Como decía el salmista en el capítulo 23, versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hermano, tú necesitas de esa misericordia. Eso es lo que el salmista está diciendo. Señor, acuérdate de tus piedades, de tus misericordias. Note que está en plural. Y el plural habla de la abundancia de la misericordia. La abundancia de su compasión. Piedad, compasión, misericordia, su amor leal, su amor que no falla, su amor que no falta, sus misericordias que son abundantes, que están hasta el tope, permanentemente. Sus recursos de bondad, de misericordia son inagotables. Sus misericordias son nuevas cada mañana, son eternas, como dice el versículo 6. Hermanos, eso es lo que yo necesito para el año que viene, en su voluntad. Y el Señor promete que eso no se acaba. No hay sequía. Aquí en Australia, entonces, el gobierno, las autoridades preocupadas por la sequía. En Chile lo mismo. Bueno, no hay sequía, pero permítanme la figura. No habrá sequía de bondad, de misericordia en Dios. No se va a agotar. No está en peligro. Los límites, los mínimos no se han alcanzado de la bondad, de la misericordia del Señor. Gloria a Dios. Y dice aquí el versículo, dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por la bondad de Jehová. Hay un versículo, y lo tengo que leer en Hebreos, en el capítulo 8, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Hebreos 8, 12. Hebreos 8, 12. Dice así su palabra. Hebreos 8, 12. Dice, porque seré propicio a sus injusticias. Noten, Hebreos 8, 12. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hermanos, esta es la promesa del Señor. El salmista le dice al Señor, de los pecados de mi juventud. ¿Y cuántas veces nuestros errores están permanentemente, nuestras culpas, nuestros pecados, permanentemente acusándonos y nos estorban en el camino? Pero el salmista y la palabra de Dios nos hace acordarnos de la gracia y de la misericordia que tenemos en Cristo, del perdón de pecados, de esta fuente inagotable a la cual podemos acudir permanentemente, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Qué grande es nuestro Dios. Para que ninguno tenga estorbo en el camino. Eso es lo que el salmista está diciendo. En este camino que Él sigue, Él pide dirección, porque uno de los principales enemigos en el camino soy yo, eres tú. Vamos a ver eso en un versículo que vamos a citar pronto. Noten ustedes, 2 al 7, la dirección del salmista, la dirección en este camino. Sigamos. El versículo 8 al 10, el salmista exalta los atributos del Señor. Los atributos del Señor. Es el Señor, dice en el versículo 8, bueno y recto es Jehová. Bueno y recto es Jehová. Es interesante, noten el versículo, qué precioso es que el fundamento, ¿cómo lo podemos expresar mejor? El fundamento de por qué el Señor guía, de por qué el Señor toma la responsabilidad de este pecador. Porque David lo ha dicho, de los pecados de mi juventud no te acuerdes. Hay enemigos afuera. El sentido, la razón por la cual el Señor toma responsabilidad de guiar a este pecador en el camino, porque Él es bueno. Ese es el sentido del versículo 8, porque Él es bueno. Él nos guía, Él nos toma en el camino. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará, noten, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Por eso nos enseña. Por eso tomó a Israel de la mano, ¿se acuerdan en Oseas? Aun cuando Israel desobedeció tanto. Aun cuando Israel se olvidó tanto del Señor, pero el Señor aún lo encaminaba, porque Él estaba determinado a amar a la nación de Israel. ¿Cuánto más a nosotros que estamos en Cristo? A través de todo este año, hermanos, revise este año que termina. Cómo el Señor le guió, cómo el Señor no le dejó. El Señor, dice el salmista, no será avergonzado cuantos en Él confía. Él no deja ninguno en el camino, porque Él es bueno, no porque yo sea bueno,
Es porque Él es bueno. Es porque Él es misericordioso. Eso es lo que dice el salmista. Quisiera leer en el Salmo 103, que tiene su Biblia en mano. Salmo 103, y dice así la palabra en el versículo 7. Salmo 103, tengo aquí anotado, debo leerlo. Salmo 103, versículo 7. Note lo que dice aquí la palabra de Dios. Salmo 103, versículo 7. Sus caminos notificó a Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés le pide al Señor, muéstrame tus caminos? Lo tiene el salmista, dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo, el enojo. No ha hecho con nosotros no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿No es lo que está hablando el salmista en el capítulo 25? El Señor es bueno, Él encamina a los pecadores en el camino. Hay una versión que parafrasea este versículo de la siguiente manera. Si está escuchando, note cómo parafrasea otra versión. Dice así: inmensamente bueno y honorable es el Señor. Es por eso que Él enseña a los pecadores el camino. ¿Se dan cuenta? Es inmensamente bueno, inmensamente bondadoso el Señor. Por eso Él enseña a los pecadores el camino. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, que yo os haré descansar. Él es Él el que enseña. Él es Él quien nos toma en su escuela y nos guía. Qué hermosa es la palabra del Señor. Y a quienes enseña, es no a los arrogantes, versículo 9, encaminará a los humildes por el juicio, enseñará a los mansos su carrera, a los humildes, a los afligidos, a los pobres, a aquellos que reconocen su total dependencia del Señor, y para ellos todos los caminos de Jehová son misericordia y son fidelidad. Para los que guardan su pacto y sus testimonios, el Señor cumple sus promesas, el Señor es fiel, el Señor cumple sus promesas, el Señor es fiel. Son sus atributos. Versículo 11, note lo que dice el versículo 11. Antes de pasar al versículo 11, me olvidaba una idea. Es interesante notar que a partir del versículo 8 en adelante, el Señor cumple a David todo lo que él ha pedido en el versículo 4. ¿Se acuerda del versículo 4? En el versículo 4 él ha dicho, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. ¿Se acuerda lo que dice ahí? Dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame en tus sendas. Entonces lo invito a que usted pueda estudiar, por ejemplo, versículos 7 y 8, está la bondad del Señor. Versículo 4 y el versículo 8 están los caminos del Señor. Vea cómo en el 8 están los caminos. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. ¿Se acuerda lo que dijo David? Muéstrame el camino. Bueno, el Señor le muestra el camino. En el versículo 5, el salmista pide guía. Y usted en el versículo 9 dice, encaminará a los humildes por el juicio. El salmista pide guía. Y el Señor lo guía, lo encamina. El salmista pide que le enseñen. Y el Señor le enseña. El salmista pide por fidelidad. Y él tiene fidelidad en el versículo 10, misericordia y verdad. Estudie, vea allí cómo el Señor responde fielmente todo lo que el salmista le pide. Hay todo recurso en Dios en este camino. Eso es lo que el salmista quiere enfatizar. Y avanzo, porque el tiempo se va. Y esta es una de las secciones más hermosas del Salmo. Versículo 11 al 14. Hasta ahora, fíjese, pausa. El Salmo 25 utiliza la figura del camino. ¿Se acuerda? Hasta ahora estamos viendo eso. Es el camino. Es la dirección en la vida. El salmista ha identificado dos enemigos en este camino. Enemigos externos. Y él mismo como su enemigo. Sus pecados.
Y él entiende que en este camino, necesita imperiosamente al Señor. Es por eso como empezó el Salmo. En ti, oh Jehová, he confiado. A ti levantaré mi alma. Y entonces cuando él entiende que su vida es como un camino, que está trazado por el Señor, que él tiene que seguir al Señor, entiende que él tiene que depender completamente del Señor. Por eso que le dice al Señor, muéstrame tu camino. Y entonces él entiende que hay todo recurso de bondad, de misericordia en este camino. Qué grandes cosas estamos diciendo, hermanos. Hay toda bondad, hay toda misericordia, hay inagotable amor en el Señor. Su amor es eterno. Por tanto, te prolongue mi misericordia, se le dice a Israel. Y entonces el salmista le dice al Señor que se acuerde de sus misericordias y no de sus pecados, desde su juventud. Y él entiende que el Señor cumplirá sus promesas. Eso lo hemos visto hasta el versículo 10. Y el versículo 11 es el verdadero centro del Salmo. El versículo 11 es la cúspide del Salmo. Es del 1 al 10 es para llegar al versículo 11. Y para decir que estamos en pie en el camino por el amor del Señor. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Es grande. Yo me acordaba del Salmo 103, versículo 10. Y es un salmo precioso. Algún día llegaremos al Salmo 103, pero este versículo es precioso. Cuando dice el salmista en el versículo 10, cuanto está lejos, ya lo leí, lo vemos, el oriente del oriente hizo alejar de nosotros nuestra, versículo 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, nos ha pagado conforme a nuestros pecados, engrandeció su misericordia, es por su amor que es inagotable. El salmista reconoce que es lo ilimitado del amor y de la misericordia del Señor lo que le permite seguir adelante en el camino. Aun cuando él ha pecado, aun cuando él reconoce que su pecado es grande, como dice en este versículo, mi pecado es grande y es ante los ojos del Señor. Él reconoce que en el Señor hay misericordia. Noten el paralelo, por favor, cuando ustedes lean el Salmo, noten cómo el poeta relaciona el perdón del Señor. Noten, es precioso. Noten, la segunda línea del versículo 11, perdonarás también mi pecado. Está relacionado con la primera línea, por amor de tu nombre. ¿Se dan cuenta? El salmista quiere poner en tu mente que el perdón de tus pecados se debe al amor del Señor. Es por su amor, por su misericordia. Nosotros desde el Nuevo Testamento en perspectiva sabemos que es en Cristo, estamos en Cristo. Él ha perdonado todos nuestros pecados en Cristo. Hay perdón de pecados en el Señor Jesucristo. Dios nos acuerda más de nuestros pecados. Eso es lo que nos estorba en el camino. El salmista dice, es Él que se acuerda de sus misericordias y de sus bondades. Es porque Él es bueno. Es porque Él es bueno. Versículo 12 es vital en el Salmo. Versículo 12 dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Noten, esto no está de moda en este día, ¿verdad? ¿Se imagina usted salir por la radio, por la televisión, preguntando quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Quién es la mujer que teme a Jehová? Esto no es popular. No es una pregunta que va a ser popular en este mundo. Pero entonces el salmista pregunta, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Si está anotando, anote allí el Salmo 15:1 y el 24:3, porque esta pregunta se vincula al Salmo 15 y se vincula al Salmo 24, versículo 3, porque habla de la santidad del hombre de Dios, habla del cómo el hombre de Dios se aparta para estar en la presencia de Dios. Y avanzo. La pregunta tiene el sentido, es una pregunta retórica, para que usted se dé cuenta de quién es el hombre que teme a Jehová. La pregunta es la pregunta del salmista. Entonces, tenía por aquí la idea, se me fue, no importa. Pero el versículo 12, aquí tengo. El propósito de la pregunta es para persuadir a la audiencia de la respuesta a esta pregunta. No es una discusión. La pregunta tiene el objetivo de darse cuenta de la respuesta. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová?
Y si usted ha estado leyendo conmigo el Salmo 25, sabrá quién es el hombre que teme a Jehová, ¿verdad? Usted sabe quién es el hombre que teme a Jehová. Usted puede responder, si ha seguido este estudio, estos 40 minutos de hasta ahora de mensaje, ¿sabe quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Quién es la mujer que teme a Jehová? Uno, aquel que confía en el Señor. ¿Se da cuenta del versículo 1? Aquel que confía en el Señor, aquel que depende en el Señor. Ese es el hombre que teme a Jehová. El hombre que teme a Jehová es el que le pide al Señor por dirección en el camino. ¿Se acuerda? Dijo, muéstrame tus caminos. Ese es el hombre que teme a Jehová. El hombre que respeta a Dios, el hombre que tiembla ante Dios. No el arrogante, el hombre que teme a Dios. El hombre que le dice al Señor que se acuerde de sus misericordias. El que depende en la misericordia de Dios. Ese es el hombre que teme a Jehová. 1, el que confía en Dios. 2, el que pide dirección en el camino. 3, el que pide el amor de Dios. El que confía en el amor de Dios. El que descansa en la misericordia de Dios. 4, el que pide perdón por los pecados, porque sabe que su pecado es grande. El que sabe que es grande porque Dios es un Dios santo. Ese es el hombre que teme a Dios. Ese es el hombre, no el arrogante, no el que no considera a Dios. El hombre que teme a Dios es aquel que confía en el Señor, el que depende en el amor de Dios, el que busca la dirección de Dios y el que confía y que perdona, el que pide perdón por sus pecados, el que vive en dependencia completa del Señor. Eso es lo que el salmista está diciendo aquí. Y entonces, el versículo 13, si usted lee del 13 al final, ya termino, aunque no lo crea, voy a terminar luego, del 13 al final, habla de los beneficios de aquel que teme a Jehová. El versículo 12 es importante en el Salmo, porque nos dice que del versículo 1 al 11 están todos los requisitos y características del hombre que teme a Dios. Léalo. Y anote más. Características del hombre que teme a Dios. La mujer que teme a Dios. Y cuán importante es en este camino temer al Señor. Pero del versículo 13 en adelante, hasta el final, tenemos los beneficios. La prosperidad del hombre que teme a Dios. Los beneficios. Y entonces el 13 habla de prosperidad. Versículo dice, gozará de bienestar. Versículo 14 es un versículo precioso. Porque dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Usted lo sabe el versículo, ¿verdad? En mi casa, cuando era chico, mi mamá tenía un versículo, este versículo tenía en la pared, la comunión íntima de Jehová. Lo que el versículo quiere decir es, en el contexto del camino, en el contexto de andar con el Señor, lo que el 14 está diciendo es la amistad. El secreto significa, la palabra secreto habla de consejo, habla de intimidad, habla de amistad. El salmista reconoce, hermanos, que la amistad con el Señor, el estar cerca del Señor, es crucial para andar en el camino. Estar cerca del Señor es lo mejor para el salmista, según el Salmo 73, que lo vamos a ver algún día. Lo bueno para el salmista es estar cerca del Señor. Estar en su consejo. No hay tiempo, pero anote en sus notas ahí, Salmo 99, versículos 6 al 9. Salmo 99, versículos 6 al 9, dice así, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre aquellos que llamaron su nombre, ellos llamaron al Señor y el Señor les respondió. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. La amistad del Señor es con los que le temen. Moisés le dijo, muéstrame tus caminos. Caminó con el Señor, vio la obra del Señor, escuchó el secreto de Dios, el testimonio de Dios, los planes de Dios, la revelación de Dios. ¿Cuántos hombres caminaron con el Señor? Enoc caminó con Dios y el Señor le llevó. ¿Cuántos hombres caminaron con él? Samuel caminó con Dios. Juan el Bautista caminó con Dios. Testimonios, hombres de Dios. Este es el secreto, el estar cerca del Señor. ¿Cuántos hay que escuchan este mensaje y están lejos de Dios? Si alguno está sintiendo que está lejos de Dios, cuán precioso es escuchar este salmo y volver al camino. Y porque en el Señor hay perdón de pecados. Satanás te quiere decir que ya no tienes ninguna opción, pero hay todo recurso de amor, de misericordia, de perdón en el Señor. Si hay alguien que está escuchando este mensaje, que está lejos del Señor, este salmo debe calentar el corazón de nuevo, volverlo al Señor. En la lista de oración, en esta asamblea hay orar por los hermanos que están alejados. Qué grande es este salmo para eso.
La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Yo quiero estar ahí, cerca del Señor. Reconozco que debo estar cerca de Él. Reconozco que la cercanía con el Señor es fundamental. Y entonces, termino, del versículo 15 al 22 hay una serie de beneficios. Leo, mis ojos están siempre hacia ti. Yo miro continuamente a ti. Mis pensamientos están focalizados a ti. Mantengo mis ojos constantemente hacia el Señor. Y el Señor dice, te sacará de la red, de la persecución de tus enemigos. Y dice el versículo 16, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Noten el versículo, solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado, sácame de mis congojas. Congojas, note, subrayé cada uno de los beneficios, la red, la aflicción, las congojas, mis pecados, mis enemigos. Y dice el versículo 20, termino, integridad y rectitud me guardan, porque en ti he esperado, redime, oh Dios, a Israel, no tan solo para mí el beneficio de andar en el camino del Señor, sino para otros, para la nación entera, para la nación de Israel. Lo crucial aquí en el Salmo, lo vital en el Salmo, para el hombre de Dios, es su íntima comunión con el Señor, su íntima comunión con el Señor. Y aún en el camino se encontrarán dificultades, lo vimos en el Salmo, mis propios pecados, mis enemigos que me afligen, pero lo fundamental en este camino es que no puedo andar sin la compañía y la comunión con el Señor. Eso es lo fundamental del Salmo, ahí está la esencia del Salmo. En medio de las dificultades ocasionadas por los enemigos que afligen, que llenan de congojas al salmista, y las contradicciones propias en el mismo salmista que reconoce sus pecados aún desde su juventud. En medio de todo eso, el salmista reconoce que no puede dar un paso, que no puede caminar en este camino sin la compañía, sin la presencia del Señor. Hay todo beneficio. Que el Señor bendiga su palabra. Que el Señor sea solo glorificado en este precioso salmo. Hay más, hay mucho más. Pero qué bueno es saber que es el Señor Jesús que dijo, yo soy el camino. Andar por Él, caminar con Él, estar con el Señor. Palabras grandes, pero ojalá tengan sentido en usted, hermano. Que el Señor le bendiga en este nuevo año que ya empieza. Para mí empieza luego, más temprano que ustedes, hasta que el Señor nos permita vivir en este camino. Él ha prometido estar con nosotros. Recuerda lo que dice el salmista, acuérdate de tus piedades y de tus bondades, de tus misericordias, que son desde antiguo. Esas no van a cesar, le aseguro, no van a cesar. El virus podrá aumentar, la crisis en el mundo podrá aumentar, la incertidumbre de aquellos que no saben y son ignorantes podrá aumentar, pero la misericordia y la gracia del Señor son permanentes, no acaban, no se agotan, nuevas son sus misericordias cada mañana. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde en Él. Gracias.